la llegada del vuelo 302 de Los Ángeles. Pasajeros de Los Ángeles con conexiones deben seguir a la sala de espera número 3. ¿Doctor Filártiga? Sí. Señora, bienvenida. Síganme, por favor. Mis pacientes sufren represión constante y brutal del gobierno, incluyendo confiscación de su tierra, asalto y arresto, sin ningún procedimiento legal. La tortura es algo cotidiano en Paraguay. El temor es algo tan común que se convirtió en las bases de la dictadura del general Stroessner. Una dictadura apoyada por el gobierno americano. ¿Cómo puede un hombre culto y educado como usted decir semejantes cosas sobre su país? Ahora, escúcheme cuidadosamente. Usted puede ser un filártiga. Puede tener poderosos contactos en el exterior. Pero no crea que cruzaremos los brazos y no haremos algo. No está lejos de nuestro alcance. Puede irse. Vamos, coman. Estamos en casa y a salvo. Estamos en casa. Estos burócratas no me molestarán. Soy muy conocido en el extranjero. Solo tratan de asustarnos. ¿Funciona? ¿Lo dicen en serio esta vez? No fui arrestado, ¿sí? Confía en mí. Mira, calculo los riesgos que tomo. Vamos, vayan a la escuela mañana. Volveremos a la clínica. Por lo menos tomémonos un vino. Salud. Adiós. Adiós. Adiós, Anoní. Adiós. Buen viaje. Adiós. Charo. Charo, soy Joelito.
¿Qué quiere usted? Vi lo que sucedió y pensé que necesitaría ayuda. ¿Puedo entrar? Joelito. ¿Quién es usted? Nos conocimos antes, señorita. Soy el coronel Arturo Gómez. ¿Quiere venir conmigo, por favor? ¿Por qué? Hay problemas con su hermano. ¿Qué problemas? Por favor. ¿Duarte? ¿Qué sucedió? ¿Dónde está Joelito? Traiga a mi hermano aquí, yo no iré allá. Joelito. Joelito. Despierta. ¿Es este su hermano, Joelito Filártiga? Joelito. Despierta. Vamos a casa. Joelito. ¿Qué te hicieron? Duarte lo encontró en la cama con Charo y se enloqueció. Luego confesó. ¿Dónde está Charo? Quiero verla. No está allí. Fue llevada a un hospital. Pero yo quiero verla. En su momento. ¿A dónde va, señorita? Tenemos que aclarar esto. Su hermano debe ser enterrado. ¿En medio de la noche? Sáquenlo de aquí o lo arrojaré en la maldita calle. Está muerto. Está muerto. Él lo pidió. ¿Cómo puede decir eso?
¿Cómo lo puede decir? Es mi hermano. Todos ustedes, Filártiga, están pidiéndolo. Américo, cállate. ¿En dónde lo quiere, señorita? En la mesa. Pondré a un hombre en la puerta. Debe ser enterrado en la mañana. Váyanse. Por favor. Doctor Filártiga, ¿conocía usted las costumbres de su hijo? ¿Eran amantes? Dígalo, doctor Filártiga. Doctor Filártiga, por favor, no se vaya. Doctor Filártiga. Por favor, para el diario La Prensa. Doctor Filártiga. Por favor. Lo siento, doctor. El certificado de defunción. Murió de 4 heridas de cuchillo. Así es, el marido confesó y ya se levantaron cargos. Por favor, nos deja a solas con nuestro dolor. Mis profundos sentimientos, doctor.
Lleva a tu madre arriba. Por favor, Leandro, quédate con ellas. Papá. ¿Qué estás haciendo? Mira esto. Ven acá, mira esto. Mira. Son quemaduras. Hechas con una vara eléctrica para mover ganado. Y estos son hematomas. Producidos por cables de alta tensión. Usados como látigo. Levántalo. Recoge sus hombros. Por favor. Muy bien, sosténlo allí. Ahora miren la sangre de la víctima. ¿Víctima? Es mi hermano. Mira la dispersión. ¿En qué dirección fluye? Hacia abajo. Exactamente, ¿qué significa? Papá, esto es enfermizo. Conclusión, apuñaleado después de muerto. Durante una pelea, la contracción del corazón regaría la sangre en todas direcciones. ¿Comprendes? Esto, ¿viste esto? Lo dejaron dentro de él. ¿Sabes dónde lo encontré? Insertado en el pene. Y tenía alambres eléctricos, ¿sabes? Oh, Dios. Heridas. De cuchillo. Esos canallas torturaron a mi hijo. ¡Los canallas torturaron a mi hijo! ¡Papá! ¡Lo torturaron y mataron a mi hijo! ¡Lo hirieron! ¡Bastardos! ¡Canallas! ¡Bastardos! ¡No! ¡No! ¡Canallas! Hola, abuela. La familia Filártiga en un escándalo.
Hijo de sociedad asesinado por marido celoso. El marido dice los encontré en la cama. Dice que su hijo tenía una relación con esta mujer. ¿Era un político? Señor Perrone, era un chico de 18 años. Están tras de mí. Creen que apoyo a las guerrillas. ¿Quiénes son ellos? El gobierno. ¿Por qué no los arrestan? Es una buena pregunta. Sucede algunas veces, créame. Pero siempre lo liberan. ¿Para qué matar al chico entonces? No creo que la intención era matarlo. Querían información y fueron demasiado lejos. Doctor, soy un abogado criminalista. Trato con los hechos, con la realidad. La persona que podría apoyar su versión, una mujer llamada Charo, desapareció. Por otro lado, el Estado presentará su versión oficial, con el testimonio de varios testigos. El marido aceptó su culpabilidad. Veredicto, crimen de pasión. Prácticamente imposible de castigar en este país. Dígame algo, señor Perrone. ¿Quién hizo esto?